Hola, Ok, hola, ¿qué Aldo. tal? Hola. ¿Cómo estáis? Genial. ¿Todo bien? Bien, Hola. perfecto, perfecto. A Estamos en vivo. todos, hola también. Partimos con. Vamos a empezar a grabar. Y estamos ¿Estamos en ok. vivo ya? Atento, Aldo. Perfecto. Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Las Tardecitas Nerd. Este día especial, el 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. Mi nombre es Aldo Espilcueta, yo soy parte del staff de las Noches Nerd. Eh, Normalmente yo estoy detrás de las perillas con Manu en el backstage, se podría decir. Pero hoy es diferente porque Magdalena, nuestra presentadora habitual, está un poco enferma, así que no nos va a poder acompañar como anfitriona, pero sí nos está mirando ahora como espectadora. Así que, hola Magdalena, recupérate, vuelve pronto. Así que bueno, como les comentaba, hoy día es el Día Internacional de las Matemáticas, para lo cual en este día, digamos, que estamos celebrando, contamos con la colaboración de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Así que muchas gracias por la colaboración. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, quiero comentarles que Noches Nerd es una instancia, es una iniciativa ciudadana de divulgación científica. Eso significa que dependemos de las donaciones que ustedes puedan hacernos. Para ello les pido a aquellos que puedan ir a a nuestra página web, nochesnerd.com, y hagan la donación que puedan. Así que muchas gracias por eso de antemano. Y bueno, el día de hoy nos acompañan tres personas, tres invitados espectaculares. Vamos a partir por el primero, Mario Ponce. Mario Ponce es máster en matemática del Instituto Río de Janeiro. Él además es decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Y bueno, entre otros logros, el 2015 recibió el premio a la excelencia positiva de parte de la Mathematical Association of America. Y bueno, Mario nos ha preparado un trabajo súper sugestivo, ¿no? Él nos dice, la matemática aún puede salvar a la humanidad. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Mario nos lo va a contar ahora mismo. Así que invito a Mario a que se presente mucha... Mario, hola. Aldo, muchas gracias por la presentación, gracias por Bien, la buena onda, gracias igual. por la invitación, por cierto. Le mando un cariñoso saludo a la Magda, que está ahí un poquito enfermita, y a todas las personas que nos están viendo en directo hoy en el Día Internacional de la Matemática y que nos van a ver las miles y miles de visitas que va a tener el canal de las Noches Nerd de aquí para adelante. Oye, yo les voy a... Manu, yo ya no me estoy viendo, así que démosle nomás. La matemática aún puede salvar la humanidad, esa es la charla que les quiero contar. Tengo 15 minutos, probablemente me pase hasta 17, les pido disculpas de antemano. Pero antes de eso, hoy es el día de pi, ¿sí? El 3,14, el marzo 14. Y quiero contarles rapidito qué es lo que es este número pi. Pi es un nombre que se le pone a un número. Súper simple, para quien no lo sabía o para quien lo vio en el colegio y no se acordaba, pi es esto. Consideren un círculo humano, nos estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, un círculo de radio 1, es decir, que del centro al círculo hay uno, un metro, un centímetro, lo que ustedes quieran. Ese círculo tiene un cierto perímetro, una circunferencia, un largo, ¿sí? Imagínense que ustedes agarran ese perímetro y, como pasó en el video, lo estiran, ¿sí? Como un corderito, y lo miden. Así como el radio mide 1, ese cordel mide algo. Ustedes agarran su mejor regla posible, lo miden. ¡Tac! Cuando ustedes lo midan, les va a dar algo así como 6,29, De hecho, uno bautiza, los matemáticos bautizamos, le pusimos el nombre 2pi a ese largo. Entonces, pi viene de bautizar, de ponerle el nombre, 2pi de hecho, al largo de un círculo de radio 1. Y ese número vale más o menos, si uno lo calcula, hay múltiples mecanismos para calcularlo, 3,14159, y de hecho tiene infinitos decimales. Es apasionante no solo por eso, sino porque aparece en cualquiera de los fenómenos circulares de la naturaleza. Eso es pi, ese es este número maravilloso que podríamos hablar toda la tarde, pero yo no vine a hablarles solamente de eso, les vine a hablar de esto de la matemática salvando la humanidad. La verdad es que nosotros los humanos, ahí estamos ahí abajo, flotando en una piscina infinita, rica, colorida, con un caipiriña o algo así. ¿De qué nos va a salvar esta matemática? La tera fome. ¿Qué se cree? A ver, ¿de qué nos quiere salvar? ¿Cuáles son las amenazas que tiene la humanidad?
Yo creo que son muchas. Yo creo que ustedes saben que son muchas las amenazas que la humanidad tiene. Múltiples. Hoy día no las vamos a poder recorrer todas, pero los quiero invitar a que revisemos algunas de las amenazas, ¿cierto? La primera amenaza, para la cual la matemática creo que tiene mucho que decir, es la amenaza a la privacidad y a la libertad. Y cuando digo privacidad, no me refiero a que haya una cámara mirándonos cuando estamos en el baño, pues, no. Me refiero a la privacidad que tiene que ver con que ciertos sistemas, ciertas redes, ciertas compañías, empresas, gobiernos, nos conocen a tal grado, nos conocen tan bien que pueden coaptar nuestra libertad, pueden influir sobre nuestras decisiones. O sea, nos llegan a conocer también que pueden influir sobre lo que nosotros vamos a decidir. Eso quiere decir que están limitando nuestra libertad. Veamos un ejemplo, y para darles un ejemplo, me pasó algo hoy día, justo, yo estaba súper ansioso el día de la matemática, uno se levanta feliz, recibe, empieza el WhatsApp lleno de felicitaciones para nosotros los matemáticos, y la verdad es que me dio ansiedad y me dieron ganas de comer chocolate, ¿sí? Me dan ganas de comer chocolate cuando me pongo ansioso, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, todo el día en general. Entonces de repente mi teléfono va y me meto a Facebook para ver cuánta gente estaba haciéndole like a las noches nerd, y de repente me aparece un comercial de chocolate, ¿sí? No voy a decir la marca para que nadie se enoje, me aparece un comercial de chocolate, me apareció choro, pues dije, ¡ay, qué buena onda! Yo justo tenía ganas de comer chocolate y me aparece un comercial de chocolate. Pero después uno empieza con la teoría de la conspiración, pues, chute, ¿cómo hicieron estos locos de Facebook para saber que yo quería comer chocolate? Y uno empieza a mirar para atrás, hacia ver si hay una cámara escondida, uno le pone un sticker a la cámara del computador y uno se empieza a perseguir, ¿cierto? Y la verdad es que parece que Facebook, no hace eso, hace otra cosa que parece magia. Y yo les quiero mostrar que yo también sé hacer esa magia. También sé leer la mente de las personas, así como Facebook supo leer que yo quería chocolate. Y para eso quiero pedir a un voluntario, el único voluntario que tengo por una cosa de redes es Aldo. Aldo, Manu, tú podís conectar a Aldo, ¿no? Para que venga a ver si quiere participar. Aquí estoy. ¿Está ahí Aldo? Oye, Aldo, primero cuéntale a la gente si hemos preparado esta cuestión. ¿Aquí hay algún truco, algún chanchullo? No. Hay que decir, ¿cierto? Porque si no se nos cae. Vamos a hacer una magia. Aldo, te voy a leer la mente. No te había dicho que te iba a hacer. Te voy a leer la mente. ¿Estás seguro que estáis dispuesto a que te lea la mente frente a las miles de personas conectadas ahora? Bueno, no toda la mente. Una parte. Vamos a focalizarlo en... Yo ya leí un poco lo que estáis pensando. Lo primero que pensaste es que weón no lee la mente. De hecho, si leyera la mente se dedicaría a otra cosa, no matemático. La verdad es que yo sí leo la mente, Aldo, estoy mirándote y quiero que hagamos una magia, un ejercicio para que la gente en su casa vea que leo la mente. Y por eso voy a llamar al robot mago, porque va a ser una cosa media robótica, inteligencia artificial, pero va a parecer magia. Atención, Aldo. Quiero que pienses en tu día favorito del mes. Y a lo que me refiero es, del 1 al 31, piensa en tu día favorito. No me lo digáis, no pongáis ninguna cara, nada, por favor, porque yo quiero que la gente se dé cuenta que es magia. Por ejemplo, solamente para que la gente le quede claro en la casa, mi día favorito del mes es el 28, porque es el día que me pagan, ¿sí? Mi día favorito. Mi peor día del mes es el 29, porque es el día que se acaba la plata. Aldo, tu día favorito del mes, no me lo digas, piénsalo, ponlo aquí en tu cabeza, por favor. Sí, lo tengo claro. Estoy viendo, mira, ya sé bastante de tu número, pero la verdad es que sería súper fome si te digo tu día favorito es el 44 y tú me decís, oh, la chuntaste. Hagamos una dinámica, ¿te parece? Entonces yo te voy a pedir que mires la pantalla atentamente y me digas rápido si tu número está aquí o no. Rápido, por favor, mira. Sí, está. ¿Está aquí? Sí. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Sí. Aldo, tu número favorito es el 25. Ya, sí, será. La cara de Aldo, pero yo espero que haya sido algo así, ¿cierto? Sí, yo no estoy viendo la transmisión, pero fue algo así, fue de asombro. No tan bonito, pero Aldo tiene esta mirada inocente. Yo sé que tú te asombraste mucho en la casa y dijeron, esta weá está arreglada. ¿Está arreglado? No, pero ¿cómo? Bueno, ahí tú lo vas a explicar. La verdad el truco. ¿Perdón? Ya, seguimos. La verdad es que por supuesto yo no soy mago, ¿cierto? Por supuesto yo no hice trampa, sino que lo que usé fue más que el robot mago, usé un robot que piensa, usé la racionalidad, usé matemática, seguramente descubrí algo. Les quiero contar un poquito cómo se hace y cómo hace Facebook, porque yo a Facebook le respondo miles de preguntas diarias. Aldo me respondió 5 preguntas, muy simple.
De hecho, le pregunté si su número estaba en estos 5 cartones y se los mostré moviéndose desordenado. A mí Facebook no me pregunta directamente qué quiero comer, pero me muestra fotos, le hago like a cosas, dejo de hacerle like a cosas, leo cosas, la frecuencia con que me meto a mirar cambia, la frecuencia con que me quedo mirando más bien, mira la página de esa antigua amiga que yo tenía, le dice cosas de mí a Facebook, ¿sí? Miles de cosas le respondo. Yo con 5 preguntas muy simples a Aldo conseguí adivinar su número favorito. Miren, acá tratemos de entender cómo fue que lo hice. Aquí están las 5 carteles, los puse más ordenados y lo que quiero es tratemos de encontrar el patrón, cómo lo hice, cómo lo calculé, cómo lo descubrí. Vamos a hacer una tablita súper simple. En azul puse los números del 1 al 31 y arriba puse las preguntas. Sí, 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 sí. Miremos el primer cartón y tabulemos, es decir, anotemos con rojo los que no están y con verde los que están. Fíjense que arriba no se notaba tanto, pero ahora se nota claramente que hay cierto patrón, ¿cierto? Son todos los números del 16 para adelante. Para el segundo hagamos lo mismo. Parecían números aleatorios, tirados al azar. De hecho, para la magia se tiran más o menos al azar, pero en realidad tienen un patrón. Para el tercero, vamos descubriendo que los carteles no eran cualquier cosa, estaban preparados. Y para el último, y fíjense que es fácil verlo, descubrirlo. Aquí hay un patrón matemático súper claro, ¿cierto? Yo, si tuviésemos más tiempo, les explico el patrón y les explico cómo se encuentra un patrón como esto. Pero evidentemente, Aldo, yo no leo la mente. Con las 5 preguntas yo fui capaz de determinar exactamente cuál era tu número porque el patrón de respuestas que tú me diste determinaba un único número, el 25. Tú me dijiste sí, sí, no, no, sí. Y el único número que tiene ese patrón es el 25. La verdad es que con matemática, Facebook y todas las máquinas que tratan de predecir, de recomendarnos cosas y predecir cosas, lo que están haciendo es, nos preguntan todo el día cosas y lo que van haciendo con eso es responder sí y no a algunas preguntas y nos van encasillando en un tipo de persona que evidentemente un domingo, celebrando el Día de la Matemática, quería chocolate. Vamos rápido, yo sé que vamos rápido, pero tenemos que avanzar. Vamos a una segunda amenaza que yo creo que es de las más potentes y de las cuales la matemática participa mucho, que es la amenaza a la democracia y la participación ciudadana. Y es curioso porque la democracia y la participación ciudadana en este momento, año 2021, debe ser el momento en que es más potente en la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad las personas habían tenido tanta capacidad de participar, de elegir, de votar. Suena raro, pero piénsenlo. Debe ser el momento en que más participamos, pero es el momento en que nuestra democracia y participación están más amenazadas. Por ejemplo, con lo que acabamos de ver, ¿sí? Si nos conocen tanto, nos empiezan a influir de manera tal que nosotros votamos o elegimos a cierta persona o nos hacen creer que cierta persona es de alguna manera. Quiero que vayamos un poco a la historia reciente de Chile. Todos conocen estas fotos, algunos han estado, otros no han estado, a algunos les gustan, a muy pocos les molestan, etcétera, ¿cierto? Aquí hay muchas reivindicaciones sociales, mucha bandera, mucho cariño por el país, uno puede empezar a leer los carteles, ¿cierto? ¿Me ayudan a leer los carteles? Mira, aquí hay uno que dice Piñera. No consigo. Pero más o menos parece que este es una admiradora del negro Piñera, ¿sí? Piñera, cuñado. Ok, veamos más carteles, miren. La mayoría de los carteles dicen más plata para la matemática, más plata para la matemática. Si está el ministro viéndonos, más plata para la matemática. Hay otros carteles que dicen mejorar las pensiones, una vejez más digna, cárcel para delitos económicos. Pucha, podemos leer otro ahí, matrimonio igualitario. Y uno podría pasarse un buen rato leyendo carteles. Algunos son saludos para mi novia, que se acabe verdades ocultas y así. Pero hay muchas reivindicaciones muy serias, sociales, que están haciéndose ya sea en las marchas, ya sea en otro tipo de manifestaciones que tenemos los ciudadanos, ¿sí? Y hay una pregunta súper simple, y es honesta, y es real, y es una pregunta práctica. A veces, todas estas reivindicaciones sociales, políticas, económicas, hay que priorizarlas, o porque requieren recursos que hay que generar, o porque algunas pueden contradecir otras, etc. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, ¿cuál es el orden de estas 4? ¿Cuál es el orden de prioridad de estas 4? Por ejemplo, para mí, lo más importante es más plata para la matemática. Después, matrimonio igualitario, después cárcel para delito económico, después mejorar las pensiones. Pero desgraciadamente no soy yo el que toma las decisiones de política pública. Las tomamos, no sé, entre todos de alguna manera. ¿Cómo hacemos? Para otros puede ser este el orden, ¿sí? Para Aldo quizás este el orden, ¿sí? Para el Manu que está en el switch puede ser este el orden. La pregunta es, ¿cómo se prioriza? Cuando a veces hay que priorizar.
Y aquí aparece la matemática de una manera muy interesante. Y déjenme mostrarles por qué es necesario generar conocimiento sofisticado para hacer algo que parece tan simple. Pongamos 3 de las reivindicaciones, solo 3. Dejemos la plata para la matemática afuera porque evidentemente es la más importante. Entre estas 3, ¿cuál es la más importante? Imagínense que yo no sé determinar entre 3, sino que sé determinar entre 2. Le pregunto a la gente, elijo estas 2 y le pregunto a la gente, a una encuesta, lo que sea, y resulta que entre estas 2 la gente prefiere mejorar las pensiones por sobre la cárcel para delito económico, siendo las 2 muy importantes, mejorar las pensiones más importante para la gente. Entonces uno dice, mejorar las pensiones le gana a cárcel para delito económico. Entonces, olvidémonos un poco de mejorar las pensiones para hacer el ejercicio, y entre cárcel para delito económico y matrimonio igualitario, ¿cuál le importa más a la gente? Hacemos una encuesta, lo que sea, un plebiscito, y sale que cárcel para delito económico le importa más a la gente que matrimonio igualitario. Entonces tenemos más o menos claro. Pero imagínense que yo borro cárcel para delito económico y le pregunto a la gente, bueno, entre matrimonio igualitario y mejorar las pensiones, ¿qué es lo que más les importa? Y la gente dice, a mí me interesa que todos tengamos derecho durante nuestra vida a plantear las familias o lo que queramos como nosotros queramos y no solamente con un canon preestablecido, y resulta que matrimonio igualitario le importa más a la gente que mejorar las pensiones. Y aquí aparece algo curioso porque nos parecía tan simple, pero al final lo que pasó es que no podemos decidir entre estos 3. Para el que se perdió, imagínense entre el cachipún, si a ustedes les parece más poderoso la piedra, el papel o la tijera. ¿Cuál de las 3 es la más poderosa? Más o menos lo mismo. Resulta que no es tan fácil priorizar, en este caso es difícil, y cuando son muchas reivindicaciones y hay muchas relaciones de esto me importa más que esto, pero esto también me importa, se genera una red de dependencia o de mayoraciones tan compleja que es muy difícil priorizar. Y la matemática tiene una respuesta para eso, y para eso traje este slide que trae fórmulas. En realidad la traje para que ustedes creyeran que somos inteligentes los matemáticos y hablaban complicado. Se llama el teorema de Perron-Frobenius, no se lo voy a leer, lo puse simplemente para impresionar, ¿sí? Y la verdad es que este teorema se usa para priorizar, y de hecho no solo para eso, también se usa para priorizar otras cosas. Ustedes conocen a estos 2 chiquillos, ¿cierto? ¿Sí? Larry, Sergey. Larry Page, Sergey Brin. Bien famosos, ¿sí? Quienes a fines de los 90 se enfrentaron a la siguiente pregunta. ¿Cómo le doy un orden de importancia a las páginas web de la Internet? Había Internet en esa época. Resulta que para darle un nivel de importancia a las páginas web usaron el teorema de Perron-Frobenius. Y con ese nivel de importancia, priorización entre páginas web, generaron un motor de búsqueda que hoy en día es no solo un motor de búsqueda, sino que una de las compañías más importantes, más influyentes, más determinantes de la humanidad. Google. Pero Google partió como un motor de búsqueda, y la gran diferencia que hicieron estos 2 muchachos es que usaron el teorema de Perron-Frobenius para decir qué páginas eran más importantes y qué páginas eran menos importantes. Y a partir de ahí generaron un motor de búsqueda muy práctico porque buscaba el primero las más importantes y nos iba entregando las respuestas. Entonces, la matemática es curioso porque les he mostrado 2 situaciones en que la matemática parece que puede ayudar, parece que puede salvar, pero también paradojalmente parece que está en la base de la amenaza. Entonces, en general, ya estoy terminando, no quiero seguir con más amenazas, pero creo que hay una amenaza central y que la sufrimos todos, la sentimos todos, que es la amenaza a perder lo que nos hace humanos. Parece una frase tautológica, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Yo no lo voy a contestar menos en los 30 segundos que me quedan. Pero cada uno desde su propia trinchera puede decidir o puede considerar qué es lo que lo hace a uno más humano, ¿sí? Desde la música, desde el arte, desde cierto trabajo y desde la matemática. ¿Por qué uno se pregunta esto? Yo traje a un invitado nomás a esto, que es Eric Sadane, un filósofo muy entretenido, francés, joven, que acaba de publicar, bueno, hace un par de años, pero hace poco me salió en castellano en Chile, Inteligencia Artificial, el desafío del siglo, y en una de sus partes, muy choro el libro, dice, lo que se busca aquí respecto de la inteligencia artificial es poner los asuntos humanos bajo el doble imperativo de la mercantilización integral de la vida y de una optimización continua de nuestras vidas colectivas. Eso es lo que se está implementando, y lo que se está implementando, lo que él nos plantea es un cambio de racionalidad, no una racionalidad con el humano en el centro, sino que con el sistema de la inteligencia artificial, que está gobernado por alguna persona, en el centro. Muy interesante. ¿Qué hacemos los matemáticos? Yo desde la matemática, ya me comprometo que termino ahora, tengo algunas características de la matemática que me hacen sentir más humano. No solamente que técnicamente me ayuden a priorizar las reivindicaciones sociales o me ayuden a entender cómo me espían, ¿sí?
hay algunas cosas de la matemática, creo que hoy día las compartimos. Por ejemplo, el asombro. Estoy seguro, Aldo, que está ahí atrás, no te preocupes, Manu, no tenés para qué subirlo, Aldo. Cuando te descubrí el 25, en algún momento, alguna milésima de segundo, tú sentiste un cosquillón en la guata y dijiste, este loco lee la mente, estuve frente a una magia. Después entendiste que no, si yo leyera la mente no estaría aquí. Pero te asombraste. La matemática a mí me permite sentir un gozo cuando consigo resolver un problema, aunque no sirva para nada. O a veces sí sirve para mucho, pero me gusta, me asombra y me permite sentirme más vivo y humano. También, por supuesto, me permite desarrollar mi pensamiento crítico, mi capacidad de razonamiento. Cuando escucho razonamiento, logro entender si alguien me está mintiendo o no. Y por último, otra de las cosas que me gusta mucho en la matemática es la capacidad de abstracción. La matemática es, de alguna manera, el arte de quitarle lo poco esencial a las cosas y quedarse con lo esencial. Y con eso uno puede mezclar cosas que son de naturaleza distinta. De hecho, hay quienes dicen, antropólogos, que la capacidad de abstracción pareciera ser una de las claves que nos permiten a los humanos ser los jefes, los líderes o quienes gobiernan el mundo, porque nos permite colaborar a gran escala. De hecho, las hormigas colaboran, los lobos colaboran, las ovejas colaboran, pero los humanos colaboramos no solamente con nuestro hijo, con nuestra familia, con nuestros amigos, colaboramos con gente que no conocemos. De hecho, esta charla es una suerte de colaboración porque estamos colaborando con la ciencia, con la juventud, con el conocimiento, con el placer por aprender. Hay gente que colabora con la patria, con las religiones. Son abstracciones. La capacidad de abstraer del ser humano le permite colaborar y ser tan potente como es. Y la matemática es una tremenda herramienta para tener impacto sobre eso. Hay otros matemáticos que se han dedicado a esto, por ejemplo, solamente para que lo vean, Francis Su en su libro Matemática para el florecimiento humano tiene una propuesta bastante parecida, que la matemática cultiva virtudes que ayudan a la gente a florecer y virtudes que suceden a través de deseos humanos muy simples como el juego, la verdad, la belleza, la justicia, el amor. Cada uno de nosotros debe tener un set de propiedades que tiene la matemática que nos hacen sentir humanos. Bien, los dejo. Feliz Día de la Matemática. Muchas gracias por su atención y por la invitación a estas tardecitas nerd. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Súper notable y efectivamente me sorprendí con el número. Bueno, muchas gracias, Mario. Invitamos ahora a que se sume a nosotros Leslie. Aprovecho de anticipar, Leslie Jiménez. Ella es doctora en matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ella es fanática tanto de la didáctica, de cómo se enseñan las matemáticas, pero también de la divulgación. De hecho, ella es miembro de la Asociación de Divulgadores de Ciencia, la CHIPEC. Bueno, Leslie nos va a hablar sobre el rol de la visualización en las matemáticas. Nos va a invitar, digamos, a que tengamos el ojo al charqui, por como se dice, en cómo visualizamos las matemáticas, cómo de esa manera se vuelven más cercanas hacia nuestro entorno. Así que, hola Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Aldo? Bien, ya, así que el podio es tuyo. Muchas gracias. Me dicen cualquier cosa, si se corta o si ven bien la presentación. Creo que la estoy compartiendo, sí. ¿La ven, verdad? Sí. Voy a ponerla en modo presentación y cuando la ponga así no voy a verlos a ustedes, así que ahí me cuentan cualquier cosa. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a las Noches Nerd. La verdad es que un honor estar acá para mí y sobre todo en este día de Pi, el Día de las Matemáticas. Y qué mejor que hacerlo con un tema que a mí me apasiona mucho. Yo me siento realmente como enamorada con esto de la visualización matemática. Creo que es demasiado importante para la matemática y de verdad creo que después de mi charla, creo y quiero que se vayan con esta idea de visualización, que entiendan el concepto y que también se entienda qué tan importante y cuán importante es para la matemática y, como decía Aldo, también para la educación matemática. Entonces, claro, el título de mi charla es Ojo al charqui con la visualización matemática y realmente es intencionado. La idea es que pongamos atención a esta visualización matemática. ¿Por qué? O sea, a mí, como les dije, ya me siento
encantada con la visualización. De hecho, como que ya me siento hasta obsesionada con esta idea porque ando viendo visualizaciones en todas partes, ojo en cualquier parte. Me he comprado muchos libros de fotografía, arte, que tienen que ver con el ver las cosas, como mirar, así, y en fin, como la matemática y el tercer ojo y así, como distintas formas de visualización. Y de hecho, como decía Mario antes, Facebook ya me recomienda ojos para comprar y libros para comprar que tienen que ver con esto. Así que sí, ya sabe qué es lo que quiero. Así que bueno, la visualización matemática es súper flexible, es un concepto bastante estudiado en la educación matemática, tiene muchas definiciones distintas. Nosotros vamos a ocupar una aquí en esta charla para que se entienda el concepto fundamental y de hecho el más tradicional de la visualización. Y esta flexibilidad que tiene la visualización la voy a yo contar en 3 patitas distintas, ¿sí? La primera patita es la que yo titulé Belleza Matemática Oculta, ¿sí? ¿Y por qué es la primera patita? Porque yo siento que hay una belleza matemática, así como yo soy matemática y Mario es matemático y hay muchos matemáticos que sienten y que les encanta la matemática, que sienten que la matemática es bella. Estuve pensando en eso, ¿por qué para mí es bella? ¿Por qué para otros matemáticos puede ser bella? Y googleé también, claro, belleza matemática, así que ¿por qué para la otra gente también, o sea, por qué otros matemáticos también encuentran que la matemática es bella? Y lo que más se repetía era el concepto de arte, que la matemática es un arte, es una actividad creativa y sirve para pensar, pensamiento crítico. Y algo muy importante para esta charla es que además se repetía mucho esto de que uno con la matemática es capaz de demostrar resultados, o sea, ser capaz de probar que ciertas cosas suceden, pero, por ejemplo, relacionando conceptos de áreas totalmente distintas de la matemática que uno no esperaba que tuvieran que ver, ¿sí? O sea, en principio, uno no sabe qué está relacionado con qué, ¿sí? O sea, uno a veces piensa, el público que a lo mejor no hace matemática de manera profesional, piensa que la matemática no está lista, como que los griegos ya la hicieron y no se entiende muy bien qué es la investigación en matemática. Entonces, mi afirmación primera de esta charla es que a través de la visualización vamos a ser capaces de crear un puente entre eso que ven los matemáticos y que en este caso veo yo y estas afirmaciones como que es artística, una actividad creativa y esta belleza, ¿sí? Y de hecho para mí es como bien importante hacer ese statement, es como la visualización matemática me permite ver lo que la matemática oculta de alguna forma, lo que no se ve de la matemática siempre, ¿sí? O sea, que va mucho más allá de las ecuaciones, de los números que uno está acostumbrado a ver en mayor medida, ¿sí? Entonces, es como este ojo que está simbolizado en esta imagen que tengo acá adelante. Entonces, me permite abrir un ojo como que va más allá de los ojos que tengo como órgano, sino que es un ojo mental que me permite como relacionar ideas de distintas, que en principio son distintas o se representan de distinta manera, ¿sí? Entonces, bueno, yo me imagino que muchos de ustedes a lo mejor están así, o que me ha pasado que en mi estadística personal, como que hablar con, no sé, con el taxista que me lleva a la facultad, o con cualquier persona que en realidad no se relaciona tanto con la matemática, mi misma familia, mis papás, no sé, y es como uno les dice, uno trata de comunicar que esta matemática es bella, y claro, y ahí está como Pedro el Mono, o como esta señora que de verdad se le ocurren, solo ve fórmulas en su cabeza, y entonces ¿cómo entonces yo como matemática me hago cargo de contar que sí, pues, ¿por qué es bella? O sea, ¿por qué es bella la matemática? ¿Sí? ¿Por qué yo veo que es bella? Y en ese sentido, como decía antes, la visualización. Vamos a ocupar esto. Y la definición que yo elegí ocupar para esta charla es la siguiente, ¿sí? Entonces, la visualización es la capacidad de relacionar dos o más representaciones de un mismo objeto, dándole un sentido según el contexto en el que nosotros nos encontremos. Todos los contextos son distintos, o sea, podría ser alguien de biología, necesitar matemáticas, un físico, un artista, un músico, y todas las representaciones que podrían salir de ahí podrían representar un objeto fijo, por ejemplo, ¿sí? Y la gracia de la visualización es cómo yo soy capaz de relacionar esas representaciones de un mismo objeto
con un sentido específico. Por ejemplo, si quiero resolver un problema o quiero entender un objeto matemático. ¿Cómo lo hago? A través de la visualización. Entonces lo que hago es tratar de relacionar distintas representaciones del mismo objeto para entenderlo, ¿sí? Ese es el objetivo. O sea, yo quiero entender ese concepto matemático y busco representaciones que me ayuden a ese entendimiento. O quiero resolver un problema matemático y busco entonces un diagrama que me ayude a resolverlo, el problema que quiero resolver, o que me haga modelar esa situación, o una representación que me ayude a resolverlo, y así. Entonces yo, cuando manejo más representaciones, entonces soy capaz de entender el problema de mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá 3 imágenes, ¿sí? Entonces, una imagen es una pintura, que es la entrega de las llaves de San Pedro, que es del Renacimiento, y las otras 2 son como abstracciones en una escala un poquito más abstracta, la del medio, y después la final es más abstracta todavía. Son representaciones del concepto de perspectiva de un punto de fuga, ¿sí? O sea, yo le doy perspectiva a una pintura, y eso tiene una fundamentación matemática. Pero de hecho lo más entretenido con este tema es que fueron los artistas los que hicieron esto primero. O sea, que se vieron como enfrentados a este problema de cómo yo puedo pintar, cómo yo puedo hacer una obra de teatro y hacer que las personas vean mi obra, ya sea de teatro o de pintura en este caso, con cierta perspectiva. ¿Cómo lo hago para entonces visualizar cómo lo va a ver las personas? ¿Sí? Y ese concepto de perspectiva en el arte se formalizó bastantes siglos después para la matemática, y se puede formalizar, se puede hacer de manera formal con fórmulas, ecuaciones y con reglas también matemáticas. Así que la idea de esto es que esas tres figuras representan la misma idea, la perspectiva de un punto de fuga, ¿sí? Y claro, lo clave, como yo dije antes, es saber cómo se relacionan esas 3 figuras. Cómo yo relaciono la primera con la segunda con la tercera, y cómo hago para transformar una en la otra. Esa es como la ciencia de esto, ¿sí? Entonces, me pregunto cómo todos nosotros nos hemos encontrado con ella, con la visualización, a lo mejor sin saberlo, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros, probablemente todos, hemos pasado por el colegio, la enseñanza media, y hemos visto en algún momento el concepto de función, ¿sí? Entonces, hemos encontrado, para estudiar el concepto de función, el gráfico de una función, esta máquina que nos dicen siempre como que entra una cierta variable y sale otra variable, la ecuación, los diagramas de Venn, o si uno ha avanzado un poco más en la matemática, se ha encontrado con funciones de varias variables, por ejemplo. Entonces, ahí tiene un gráfico, ¿sí? Entonces, estas son distintas representaciones de función. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en una función, cada uno de ustedes se puede imaginar algo distinto, ¿cierto? Va a buscar una representación de función, y no tienen por qué ser todas iguales, ¿sí? Entonces, todas estas representaciones van a estar ligadas al concepto de función, y como dije antes, lo más importante, y a lo mejor lo que uno se va perdiendo en el camino, es no solamente interesante saber que la función yo la puedo representar a través de su gráfico, sino que cómo conversan el gráfico con la ecuación algebraica. O sea, cómo conversa la geometría con el álgebra. Eso es muy interesante en la matemática y muy importante, es basal, ¿sí? O sea, siempre uno quiere dialogar y transformar un concepto geométrico en otro concepto, a lo mejor dentro de la misma geometría o salirse de la geometría. Y de hecho, los grandes teoremas de la matemática son grandes por justamente eso, por haber sido capaces, las personas que los demostraron, de relacionar áreas distintas a la matemática. Eso siempre es un valor muy grande. Y eso entonces deberíamos usarlo para aprender. Y ahí está la segunda patita que yo decía, la visualización entonces para aprender matemática, ¿sí? Y la tercera es cómo yo me relaciono con la matemática, ¿sí? ¿Me relaciono con ella realmente o no tengo ninguna relación y la corté? O sea, digamos, salí del colegio y ojalá no ver nunca más esta matemática porque qué lata. No, o sea, como que ya viví, y no sé, a lo mejor mucha gente salió hace muchos años del colegio y ya ha vivido sin matemática en su vida, entonces ahora venir a relacionarse otra vez suena como, no la necesito realmente, pero la verdad es que yo los invito como a pensar, ¿cómo yo me podría relacionar con la matemática? ¿Por qué? Porque, no sé, así como, por ejemplo, uno se relaciona con la música de una manera bastante agradable,
¿sí? O sea, todos sabemos qué música nos gusta o tenemos claro que si uno escucha una melodía, ¡ay, qué linda la melodía! O qué fea la melodía, pero tenemos como una opinión al respecto, ¿sí? Y todos nos sentimos músicos si es que vamos vibrando con una canción o vamos bailando una canción, como que uno se apodera de ese sentimiento con la música. Lo mismo pasa con las artes, con una pintura. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto con la matemática? ¿Por qué no me puedo apoderar de lo que yo siento por ella y cómo me relaciono? Entonces yo le hago estas preguntas: ¿qué imagen evoca matemática para mí, por ejemplo? ¿Qué metáfora me gusta y representa matemática para mí? ¿Tengo un concepto matemático favorito? Podría tenerlo, ¿cierto? ¿Por qué no? Me encuentro con la matemática en mi vida cotidiana, voy caminando y digo, wow, esto es matemática para mí. Y no tiene que ser matemática para todo el mundo, basta con que lo sea para mí y en mi determinado contexto, como dije antes. En distintas disciplinas, en distintos contextos, yo puedo hacer matemática, entonces yo llamo a empoderarse con eso y yo de verdad digo que todos podemos hacer matemática en el contexto que nos corresponde, en el contexto que tenemos. O sea, como eso, invitarse a empoderarse con eso y de hecho como que les quiero mostrar aquí varias imágenes, algunas que me han enviado amigos, amigas, cuando yo he hecho esta misma pregunta de qué imagen evoca matemática para ti. Por ejemplo, acá una amiga que me la mandó, uno podría encontrarse con la matemática tomando cereal con leche, ¿sí? Con estas bolitas de choco cereal, ¿sí? Y ahí se ven hexágonos. O sea, realmente ella me dijo, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? O, por ejemplo, puedo encontrarme con la matemática tocando batería y genial, porque yo ahí siento la matemática y me relaciono con ella. O bailando, yendo a una clase de baile y teniendo que contar el compás, ¿sí? O a lo mejor tomando café y si soy matemático o matemática o conozco la relación entre la taza y el toro matemático, así me relaciono con ella. O a lo mejor con una hoja que cae de un árbol y me hace hacer una clase de curvatura. Entonces, eso, la invitación está abierta, sobre todo en este Día de las Matemáticas, a que cada uno se empodere con esa matemática, ¿sí? A través de la visualización. Y les dejo este regalo porque a mí me encanta Galeano. Estas palabras no son de él mismo lo dice, pero él las populariza y tiene que ver con una metáfora del infinito. El infinito es un concepto matemático bastante complicado de estudiar y de formalizar, estudiar de manera formal, ¿sí? Pero uno también se puede relacionar con el infinito, ¿por qué no? ¿Sí? Y acá tiene que ver con que el infinito está tan allá que en el fondo nunca lo toco, ¿sí? Y esto tiene que ver con la utopía, ¿sí? Porque dice Galeano que la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, ¿sí? Ese es el regalo que les quería hacer. Y ojo piojo, con nuestro canal de Instagram, ahí pueden ir y visitar más ideas que tenemos de visualización con estudiantes que hacen una unidad de investigación conmigo de este tema, así que los invito a visitarla y a proponernos ideas y que si les gustaría ver visualmente o visualizar ciertos conceptos, adelante, ¿sí? Y muchas gracias, me despido con una visualización del número pi, que para el after party podemos hablar por qué esta visualización es así y contarles en qué consiste. Así que eso, muchas gracias. Leslie, muchas gracias. Hay una pregunta que nos surge a partir de una reflexión que hizo el público. Sí. Sobre si... no sé qué opinas, o cómo es posible, o si tú has visto, digamos, cómo se puede visualizar la matemática a partir de la música, por ejemplo. ¿Es posible que haya música que de alguna manera se genere a partir de la matemática? ¿La matemática se puede escuchar también? Así como claro, de hecho sí, hay cosas súper interesantes al respecto. Bueno, ahí los pitagóricos también fueron como los primeros en hacer investigaciones relacionando matemática con música. O sea, ahí, por ejemplo, ellos lo que hacen es relacionar fracciones con la escala musical, ¿sí? Esencialmente hacen eso, y bueno, y muchísimas cosas más, pero de ahí parten. Y, de hecho, hay una cosa súper interesante que hace un tiempo aprendí, no sé cómo llamarlo, que la música además se puede ver, o sea, la música está relacionada con la matemática de muchas maneras, ya sea por el compás, incluso como geométricamente. Una vez leí un artículo que mucha gente relacionaba la matemática incluso con el pentagrama, porque cuando yo escribo música, ¿sí? Escribo, bueno, elijo en qué tiempo va a estar escrita esa música, ¿cierto? Elijo también cómo la voy a escribir, y uno se podría preguntar
por qué el pentagrama es así. O sea, tiene tantas líneas separadas, tanta distancia, y había mucha gente que decía que eso también era parte como de un asunto geométrico y de simetría, digamos, como yo lo quería construir, ¿sí? O sea que hay muchísimas interconexiones entre la música y la matemática, desde las fracciones, desde lo geométrico, así que sí, uno podría hablar de eso mucho tiempo. Podríamos hacer una charla de física y matemática y además visualización, porque se puede ver también. Leli, muchas gracias por tu participación y por acompañarnos. Gracias. Ahora invito al podio a Alejandro Jara. Él es estadístico, doctor en ciencia y además él es director del núcleo Midas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Él nos va a hacer una presentación muy disruptiva. Él habla, su presentación es estadística, caca y algo más. Por eso lo dejamos para el final porque nos pareció súper rompedor el título. Así que Alejandro, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, Aldo, muchas gracias por la presentación. En tu nombre quiero agradecer a la instancia. Quiero aprovechar de saludar a todas las personas que hoy nos están viendo y a las personas que van a ver este video en el futuro. Además, me permito estimularlos a que en realidad, si consideran que este tipo de actividades son importantes, apoyen económicamente a la realización de las Noches Nerds. La verdad que es una instancia fantástica de divulgación de la ciencia que tenemos que agradecer y que tenemos que apoyar para que realmente sigan existiendo. Así que, bueno, los estimulo. Por favor, traten de apoyar esta fantástica instancia. Quiero partir esta especie de conversación con ustedes, donde queremos celebrar ciertamente el Día de las Matemáticas a través de contarles algunas historias, ¿sí? ¿Me confirman si es que en este momento están pudiendo ver mi pantalla? Antes de partir contándoles las historias. ¿Sí? Aldo, ¿me confirmas? Sí, yo ya no veo nada, así que si usted me confirma que está viendo la pantalla, perfecto, súper bien, gracias, Manu. Entonces, como les decía, quiero partir esta conversación contándoles algunas historias, porque cuando queremos celebrar la matemática podemos contar historias de los desarrollos de grandes matemáticos, pero también podemos contar historias de personas que, si bien no terminaron siendo matemáticos, la matemática incidió en que ellos pudiesen hacer contribuciones que cambiaron la historia de la humanidad. Entonces, quiero partir esta conversación contándoles la historia de una niña que tuvo la suerte de nacer en una familia bastante acomodada, una niña que tuvo la suerte de poder viajar por el mundo. De hecho, nació en un país distinto a la cual sus padres pertenecían, que desde muy niña tuvo los intereses súper variados, además de los intereses que tienen todos los niños de jugar con sus juguetes. Esta niña expresó intereses probablemente motivados por los intereses que tenía su padre era una persona muy culta, de estudiar, fíjense ustedes, matemáticas, estudiar álgebra, estudiar geometría. Y ustedes comprenderán que cuando una niña de esa edad, en una clase social determinada, expresaba ese interés, eso generó un nivel de sorpresa muy importante en sus padres, ¿sí? Claro, era súper extraño que en esa época, solo en esa época, no son cosas que pasen ahora, sus padres se sorprendieran de que una niña quisiera estudiar algo que no era propio para las mujeres, ¿sí? Algo que es extraño. Claro, porque lo que se esperaba de una niña, de una familia acomodada, en realidad es que consiguiese casarse con una persona de su misma clase social y ella se dedicase entonces a cuidar a su familia. Y por lo tanto, particularmente su madre, pensaba ¿para qué le podría ser útil estudiar matemáticas si lo que ella debía hacer era eso, cuidar a su familia simplemente? Pero bueno, nuestra amiga, que tenía esta idea fija, realmente logró convencer a sus padres, ¿sí?, de poder estudiar matemáticas. Y no solo hizo eso. Además de estudiar matemáticas, nuestra querida amiga se dedicó muchas veces a enseñar matemáticas a niños, y en particular a niñas como ella, porque tenía el convencimiento de que era súper importante, independientemente del desarrollo de las personas, que tuviesen un nivel de matemática adecuado. Ahora, nuestra amiga era bastante especial. Ya había, de alguna manera, roto, ¿cierto?, el marco tradicional que se le esperaba por una niña de clase alta a través de expresar su interés por estudiar matemáticas. Pero nuestra amiga siguió sorprendiéndonos, ¿sí?, porque ella sintió el llamado
de querer ayudar al prójimo de manera como directa, ¿sí? Entonces decidió en algún momento estudiar enfermería, ¿sí? Imagínense la sorpresa de sus padres, que ya habían sido sorprendidos porque su hija quiso estudiar matemáticas, muy a contradientes, dejaron que su hija estudiara matemáticas, y ahora ella quería estudiar enfermería, una carrera que no le correspondía a su clase social. Claro, en esa época, las enfermeras correspondían o eran personas que más bien pertenecían a otro tipo de clases sociales, no a la aristocracia, ¿sí? Bueno, pero como nuestra amiga tenía súper decidido su destino y era bien determinada, entonces, luchando en contra de todas las barreras, incluso familiares, efectivamente viaja a otro país, logra estudiar enfermería, se vuelve una enfermera y finalmente, después de que termina sus estudios de enfermería, vuelve a su país de origen, encuentra un trabajo inicial en un hospital, ¿sí? Y dada su alta capacidad intelectual y su capacidad para identificar problemas, su capacidad de abstracción, entender qué cosas eran lo relevantes, logró mejorar muchas de las prácticas en el hospital y en un par de meses ya pasó a ser la jefa del hospital, ¿sí? La jefa de las enfermeras del hospital. Bueno, nuestra amiga en esos momentos había logrado la independencia económica de su familia. Entonces estaba cómoda y podría haber seguido así. Ya era la jefa de un hospital. Imagínense, una ciudad importante en el país donde ella vivía, ¿sí? Pero bueno, en esos momentos su país estaba en guerra. No es raro en este país, además, que siempre está en guerra. Pero en fin, este país estaba en guerra, había iniciado guerras. Y ella escuchaba siempre las noticias de cómo los soldados morían en la guerra. Entonces decidió, ¿sí?, juntar a un grupo de niñas, ¿sí?, enfermeras, con poco entrenamiento, así que fueron entrenados básicamente con ellas, y viajar, efectivamente, a ayudar a este lugar donde estaba ocurriendo la guerra, a tratar de mejorar la condición de salud de los soldados. Ella tenía el convencimiento en esa época de que efectivamente los soldados se morían más rápidamente de lo que eventualmente se podrían haber muerto, porque en realidad habían fallas nutricionales. Entonces, usando la influencia de su familia, convenció a la reina de que efectivamente mejorara la situación nutricional, ¿sí? Y eso efectivamente redujo la tasa de mortalidad de una manera bien importante, ¿sí? Nuestra amiga, además de hacer el trabajo de enfermería, de ir a apoyar efectivamente y a cuidar a los enfermos, incluso ayudándoles, escribiendo cartas para que sus familias supieran de ellos, nuestra amiga en las noches recolectaba toda la información que ella consideraba que era relevante sobre los eventos que ella observaba, ¿sí? Entonces, dado el efecto que tuvo en esta, imagínense, además era la primera mujer que estaba instalada en hospitales de guerra, lo cual ya es un hecho súper importante, regresa como una heroína a su país de origen, porque había conseguido que la tasa de mortalidad de los soldados se redujese, porque efectivamente se alimentaban un poco mejor. Pero nuestra amiga tenía dudas todavía. Ella creía que podía hacer cosas mejor, que había observado cosas. Entonces vuelve a su país de origen después de la guerra y comienza a analizar la información que había registrado. Y se da cuenta de que en realidad se había equivocado, que la razón por la cual los soldados se morían más rápidamente no tenía que ver con la alimentación, sino que tenía que ver con ciertos aspectos de salubridad, ¿sí?, que eran fáciles de mejorar. Y ellos lo veían en sus datos. Entonces, como ya había cometido el error de convencer a la reina de que en realidad el problema tenía que ver con la alimentación, tenía que buscar la manera, porque ella estaba convencida de que mirando solo a los números no iba a poder convencer a la autoridad. Cosas del pasado también, ¿eh? Solo mirando los números no vamos a poder convencer a la autoridad de que en realidad eran otros los factores. Entonces pensó cómo podría representar la información de tal manera de que fuese convincente y mostrar una relación causa-efecto. Y nuestra amiga, hace muchos años atrás, quiero que presten atención a la fecha, en 1855-1856, desarrolla esta visualización, tal como nos contaba Leslie, de la información. Una visualización impresionante, donde el área ciertamente representa la proporción de las muertes y además en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ella logró mostrar? Es que efectivamente las diferentes causas de muerte tenían una cierta estacionalidad y la representa gráficamente en estos diagramas, digamos, que son las que finalmente logran convencer a la reina. Con esta información es que logran convencer a la reina de que en realidad el problema, si bien era importante la alimentación, es súper importante mejorar condiciones de higiene, lo cual logra
entonces tener un efecto súper importante, porque esto sí que realmente redujo la mortalidad de los soldados en la guerra, y no solo de los soldados, sino que de este aprendizaje entonces cambió todas las prácticas hospitalarias y ella pasó a ser como la encargada de generar una escuela de enfermería y de cómo se hace la medicina. Este es el primer ejemplo, probablemente, de la medicina basada en la evidencia, que es un concepto que nosotros escuchamos todo el tiempo ahora y que surge de su capacidad de abstracción, de su capacidad de recolección de información, de tener números, de entender estos números y representarlos de tal manera que nos llegue a conclusiones. Importante nuestra amiga. Nuestra amiga entonces es reconocida por este hecho y hay múltiples monumentos y muchas sociedades estadísticas la han reconocido, ¿sí? De hecho, este es el monumento probablemente más importante que está en Londres que lo homenajea, ¿sí? Y mucha gente la recuerda, no necesariamente por su contribución a la estadística, no lo recuerda, sino que más bien por este hecho, cuando ella visitaba ciertamente entonces en las noches a los pobres soldados heridos y se recuerda entonces como la niña, ¿sí? Con la lámpara. Florence Nightingale, cuyo nombre se origina por la ciudad donde nació. Como les dije, ella nació en una familia adinerada y tuvo la suerte de conocer otros países, conocer otros idiomas, pero dedicó su vida, ¿cierto?, a mejorar la vida de otros. Increíble el trabajo de nuestra amiga, ¿cierto? Y bueno, uno esperaría que estas cosas son cosas del pasado, ¿cierto? Es cosa del pasado que una familia aristocrática piense que sus hijos no pueden estudiar matemáticas, ¿cierto? Son cosas del pasado que en realidad una niña, ¿sí?, no puede estudiar una carrera determinada porque no tiene cierto estatus social. Bueno, me encantaría que fueran cosas del pasado, pero desafortunadamente no son y todos los tenemos súper conscientes. Entonces, como queremos luchar con eso, es que los queremos dejar invitados también a una conferencia que organizamos, donde queremos mostrar exactamente y relevar el rol que tienen exactamente las niñas en ciencia, las niñas en particular en estadística, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y en ciencia de datos. La fecha de la conferencia todavía no está definida, pero ahí les dejo el link. Pronto la vamos a definir durante este año, es la tercera versión, están súper invitados, charlas súper entretenidas que muestran el rol relevante que tienen las niñas, ¿sí? Pero bueno, no son solo niñas, ¿sí? Hay otras personas que han hecho contribuciones súper importantes gracias a su background matemático sin ser matemáticos, ¿sí? Entonces les quiero contar otra historia, una historia corta, de cómo que muestra cómo, ¿cierto?, este razonamiento estadístico que se fundamenta en las matemáticas, entonces, ha permitido a nosotros abordar problemas importantes para la humanidad como son las epidemias. Entonces, les voy a contar la historia de otro amigo. Este amigo, les voy a decir el nombre desde el inicio. Nuestro amigo se llama John Snow. De hecho, aparece el nombre de la persona ahora en esta puerta. Y este lugar es súper representativo porque nuestro amigo John Snow, ¿sí?, con conocimiento también en el 1850, bien parecido a nuestra amiga Florence Nightingale, ¿sí?, se da cuenta de que él logra explicar efectivamente la forma en que se contagia el cólera, que era una de las enfermedades que generaba epidemias súper importantes y que mataba a la gente de vómito y diarrea, ¿sí? ¿Qué hizo finalmente John Snow? John Snow se dio cuenta de que en realidad la caca de personas contaminadas, ¿sí?, finalmente por las condiciones de salubridad, contaminaba ciertamente el agua de consumo. Y por lo tanto, a través de las bombas, ¿cierto?, de consumo de agua, es que las personas se lograron infectar, ¿sí? A partir, en particular, en este caso, de un niño. ¿Cómo es que lo hizo? Bueno, porque nuestro amigo registró información de dónde ocurrían los casos, ¿sí? ¿Cuántos casos? ¿Dónde? En particular en la ciudad. Y entonces, él graficó estos casos en un mapa y se dio cuenta, entonces, de que en realidad, ¿sí?, estos casos que aparecen marcados en esta región ocurrían en torno a una bomba de agua. En inglés es pump, por eso aparece ahí, ¿sí? Y bueno, pucha, pero eso no es suficiente para justificar la hipótesis, porque uno sabe, y uno lo sabe ahora, que uno necesita encontrar como los casos que contradicen la hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro amigo? Empezó a investigar la zona y se dio cuenta de que en realidad habían trabajadores de una cervecería de los cuales ninguno de ellos se había enfermado. Y claro, los trabajadores bebían el trago correcto, que es la cerveza y no el agua, ¿cierto?, de la bomba. También se dio cuenta de que habían trabajadoras de una fábrica, ¿sí?, dejémoslo así, que tampoco ninguna de ellas se había enfermado, y porque esa fábrica tenía un origen de agua que era propio, entonces tampoco bebían desde ese lugar. ¿Qué cosa también encontró John Snow? John Snow encontró que en una ciudad que estaba más lejos del lugar donde estaba este brote, ¿sí?, había gente que se había muerto también, y que esa gente había llevado agua de esta bomba en particular, y que la había tomado y entonces les generó la muerte. Y claro, lo que yo les cuento ahora es lo que se llaman estudios de pseudo diseño experimental en base a datos observacionales, son estudios de caso control.
Él hizo todo eso. Nuestro amigo Jon Snow murió y no se reconoció este trabajo, ¿sí? En esa época se creía que lo que transmitía esta enfermedad es lo que le llamaban miasma, que es que los cuerpos como que generaban algo, ¿cierto? Que transmitían a las otras personas que estaban vivas. Y él logró mostrar esto, y logró mostrar con el razonamiento estadístico y cuantitativo que finalmente él tenía. Otro ejemplo de cómo entonces la estadística, ¿cierto?, a través de la formación matemática está a la disposición de la humanidad y resuelve problemas importantes, ¿sí? Bueno, ¿existirán ejemplos de esto en nuestro país? Sí, hay algunos. Y a nosotros nos ha tocado estar en alguno de ellos, haciendo contribuciones bien menores. Como ustedes saben, estamos pasando uno de los procesos peores probablemente de la historia de la humanidad, uno de los periodos más malos causados por este virus desgraciado, el virus SARS-CoV-2, ¿cierto?, que genera la pandemia por COVID, conocido por todos, así que no voy a enfatizar mucho más algunos aspectos de este virus, pero todos los trabajos científicos en realidad tratan de determinar qué es lo que lo transmite, cómo se transmite, con qué velocidad se transmite, etcétera, ¿sí? Entonces, a nuestro grupo, tratando de contestar una pregunta relevante, es que se acerca, ciertamente, una de las seremis, ¿cierto?, del Ministerio de Ciencia de nuestro país, con la siguiente pregunta y con la siguiente historia. Me dice, mira, Alejandro, yo creo que tú nos ayudes a analizar la caca, que es lo que motiva el título de esta charla en particular. Dice, ¿cómo la caca? Porque yo de caca sé poco. Y dice, bueno, no, pues lo que pasa es que tú sabes que está la epidemia por COVID y tú sabes que las personas, cosa que yo no sabía, las personas que tienen COVID y que tienen la enfermedad, entonces empiezan a liberar el virus por la caca antes de por los orificios más estándar por donde se analiza. Por lo tanto, si nosotros logramos pillar el virus en la caca de la gente, podemos adelantarnos a la existencia de brotes. Dije, oye, fantástico. Paulina se llama la persona. Paulina, fantástico. Hagamos eso. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Mira, esta es una foto. Entonces, la red de alcantarillado. Lo único que necesito que me digáis en 20 minutos es cuáles son los puntos, cuáles son las tapas de alcantarillado que yo tengo que destapar para identificar potencialmente brotes de COVID. Bueno, llegamos con la pregunta a nuestro grupo. ¿Por qué llega Paulina a nuestro grupo? Porque nuestro grupo había dedicado parte de su energía a tratar de ayudar, ¿cierto?, al entendimiento de la evolución de la pandemia en Chile. Por ejemplo, tratábamos de determinar, o hemos ayudado para determinar exactamente cuáles son los casos que están ocurriendo hoy, que inician hoy sus síntomas, ¿sí? Porque esa información llega con cierto desfase. Entonces, para tomar decisiones con cierto grado de velocidad, necesitamos saber cuáles son los casos que están ocurriendo hoy en tiempo real. En base a eso, también conocer cuál es la velocidad de expansión de la pandemia, y no solo en el pasado, sino que en los últimos días, ¿sí? Y también determinar, por ejemplo, cuáles son la proporción de personas o la cantidad de personas que, si bien nosotros no la hemos visto infectados, sí se han infectado de acuerdo a otras condiciones que tiene la enfermedad en el país. Y que es súper importante, por ejemplo, para determinar cuándo vamos a alcanzar el efecto rebaño. Entonces, como nuestro centro se había estado dedicando a esto, es que Paulina se acerca con esta pregunta entonces simple y que esperaba la respuesta en 20 minutos, como siempre les ha pasado probablemente a muchos de ustedes que se dedican a hacer esto. Bueno, ahí está Paulina, y ahí está Paulina con miembros del equipo, ¿sí? Está el profesor Mauricio Castro, por ejemplo, José Belchá, y las estrellas, 2 alumnos de nuestros programas, ¿cierto? Benjamín Rubio y José Babón. Espero haber pronunciado bien el nombre de José, así que me perdonáis si no. Bueno, nos pusimos a trabajar. ¿Cuál era la dificultad? Que bueno, como ustedes saben, la información no siempre se registra bien. Entonces, una red de alcantarillado debiese ser exactamente un grafo, ¿cierto? Donde los puntos empiezan a confluir, ¿sí? Y no debiesen existir puntos de acumulación, pero cuando nosotros analizamos la red, encontramos, ¿cierto?, estos puntos donde hay ciclos, donde la caca no va para ninguna parte. Entonces le presentamos esta información a los responsables diciendo, uy, no, es que hay un error, es que tiene que probablemente un tubo pasa por abajo, otro pasa por arriba, pero no, eso ciertamente no es verdad, porque te imaginas, y los clientes reclamarían, ¿sí? Entonces, bueno, pero no tienen tiempo ni capacidad para revisar esta red completa, así es que la pregunta es más difícil. ¿Qué etapas destapamos sabiendo de que la red no es precisa? ¿Sí? Tomando en cuenta esas consideraciones, entonces, es que proponemos puntos y encontramos puntos que permitan ser puntos de muestreo, digamos, de caca, ¿sí? Literalmente, donde uno va a ir a identificar eventualmente zonas de la población y que sean robustas a estos errores que tiene la red, que son bastantes, ¿sí? Bueno, y eso se volvió realidad. Ahí tiene una foto de algunas autoridades mirando literalmente la caca, de los puntos donde se van a ir a mostrar exactamente para determinar esto, ¿sí? Entonces, de nuevo, la estadística
la matemática al servicio, ¿cierto?, de la humanidad, tratando de mejorar las condiciones de vida. Pero pucha, desafortunadamente, tal como mencionaba Mario al inicio, estas herramientas no solo se usan para cosas buenas, ¿sí? Y hay una de las cosas que Mario mencionaba, en lo cual me gustaría ahondar en algunos aspectos que son levemente diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo, y tiene que ver con el negocio de los datos personales, ¿sí? Tiene que ver con el negocio de los datos personales. Nosotros generamos información, esa información a nosotros nos identifica de manera individual. Esa información está siendo utilizada en conjunto con fake news para entonces dirigir eventualmente el resultado de elecciones, ¿cierto? Nos manipula para varias cosas más que nosotros realmente no queremos, ¿sí? Porque efectivamente nosotros entregamos mucha información de manera voluntaria, pero tal como decía Mario, es posible identificar patrones que permiten ir a formas de información o a datos que se inducen a partir de eso, que no son los datos directos, ¿sí? Que nosotros estamos entregando. Yo los invito a ver este documental de Netflix, es largo, pero es entretenido, que muestra exactamente el punto, ¿sí? Entonces, como yo les decía, efectivamente el problema no son tanto los datos que nosotros entregamos voluntarios, a veces no es tanto las interacciones que nosotros tenemos, el punto es que esa información sí permite que otros, los malulos, como Cambridge Analytica, Facebook, Google un poco menos, pero en la misma línea, es que permiten inferir información sobre nosotros y cosas que eventualmente nosotros no queremos que sepan, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente le tiene miedo a esta pérdida de privacidad, porque literalmente estas empresas nos dejan en pelota, ¿sí? Saben todo de nosotros. Y eso es un problema. Entonces, eso genera que existan líneas talibanas de personas que digan, no, entonces ahora tenemos que cuidar la privacidad, así que los datos personales no tienen que ser utilizados para nada. Y eso rompe todo posible desarrollo tecnológico, porque los datos personales sirven para un montón de cosas buenas. Pueden ser utilizados para cosas malas, pero sirven para cosas buenas, y por lo tanto tenemos que encontrar un súper buen balance, ¿cierto?, entre la privacidad de la información de las personas y el uso correcto de ella. Entonces quiero despedirme de ustedes junto con agradecer que me hayan escuchado, ¿sí? Con un deseo, y el deseo es súper simple, y es que ojalá, entendiendo todo esto, no tengamos que esperar hasta este día para tener buenas leyes que aseguren el buen uso de nuestros datos personales. Así que muchas gracias de nuevo por haberme escuchado y espero que hayan encontrado entretenida esta presentación. Muchas gracias, Alejandro. Súper buena la presentación y muchas gracias a los otros charlistas también. Bueno, estamos terminando ya la sesión de las tardecitas nerd. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos el after party, pero antes quería contarles que estamos sorteando 3 libros, digamos. No sé si pueden Manu, puedes poner la imagen del libro que está en sorteo. Se llama Retratos de Matemáticas. Ahí lo pueden ver. Y es un libro que reúne 24 entrevistas a mujeres matemáticas tanto de América Latina como de Europa, digamos. Y cuentan cómo ha sido que cultivaron su pasión por la ciencia, todos los obstáculos que han tenido que superar. Es súper interesante y estamos regalando 3 de estos libros. Esto es gentileza de la editorial Contramaestre y de las 2 universidades que están participando, la Universidad Católica, por supuesto, y la Universidad de Chile, y de nosotros también, que estamos con Noches Nerd. Así que esto lo vamos a regalar, a sortear, digamos, en el after party que se nos viene ahora. Ahí Manu va a colocar la dirección para que quienes quieran puedan sumarse. En el after party la idea es que es muy informal, la idea es que cada uno esté con una copita de vino, una cerveza o lo que quieran para la hora, y podamos conversar distendidamente entre nosotros y con los 3 expositores a los que hemos escuchado, y les podemos hacer todas las preguntas que queramos súper bien. Así que nos vemos. Muchas gracias por participar y nos reunimos en el after party. Muchas gracias.